avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente este domingo. Una alegría muy grande estar otra vez a la casa del Señor para predicar, para compartir con ustedes este tiempo, un tiempo que anhelamos de todo nuestro corazón que el Señor pueda usar para bendecir tu casa. Hoy vas a entender que aún este tiempo de aislamiento, este tiempo de estar lejos, este tiempo de estar aquí en la casa del Señor como solos, pero ustedes allí en el hogar tienen un propósito. Aún Dios quiere que podamos aprovechar este tiempo y hacer de nuestras familias un lugar de reunión, un lugar donde la gloria del Señor se manifieste y haga cosas poderosas. Yo quiero animarte a creer que Dios tiene para tu vida cosas grandes, y aún ahí en tu casa Dios te quiere sanar, ahí en tu casa Dios te quiere ungir, y Dios quiere hacer a través de estos servicios algo grande para tu vida. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo en las manos del Señor. Padre, bendigo cada hogar que ahora está allí reunido, Señor, en la casa. Bendigo este tiempo que vamos a pasar compartiendo tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas cada familia, bendigas cada hogar. Bendiga, Señor, a mis hermanos, los matrimonios, los hijos, los abuelos, los que están solos, los niños. Señor, todas las personas que somos parte de tu pueblo, Señor, y que a través de tu palabra podamos ser edificados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Una alegría muy grande poder compartir con ustedes aquí en la casa del Señor. Quiero, como siempre les digo, que no se olviden de estar aquí, de esta imagen, porque pronto, oramos que sea muy pronto, es más, oramos que sea en días, semanas máximo, podamos estar aquí celebrando nuestro primer servicio de reencuentro con la casa del Señor, con la familia de la fe. Pero mientras tanto no podemos dejar de crecer, no podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de congregarnos, aunque sea de esta manera virtual. Quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, y quiero leerte unos versículos allí, capítulo 4 de Segunda de Reyes. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino unas vasijas de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, entrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén y amén. Esta palabra nos habla de una realidad de esta mujer. La Biblia nos da mucho más datos, solo que enviudó, su esposo era uno de los profetas de ese momento, y dice la Escritura que al quedar viuda, al morir su esposo, los dejó endeudados. O sea, no habla de una vida de orden, los dejó endeudados.
y los acreedores vinieron a cobrar la deuda, y como no tenía con qué pagarla, decidieron que pagase con la vida de sus hijos. Decidieron llevarse a sus hijos como esclavos para el trabajo, para poder saldar la deuda. Qué terrible situación que tenía esta mujer en la casa, en su familia. Qué triste el cuadro que dejó ese papá que murió, dejó toda la familia endeudada, y no solamente eso, sino que ahora sus hijos iban a ser entregados o llevados como esclavos por causa de esa deuda. Y nos dice la Escritura que esta mujer viene al profeta Eliseo y le pide ayuda, le cuenta la historia. Y el profeta Eliseo le dice: pero ¿qué puedo hacer yo? Dime qué puedo hacer yo por ti. Y ella le cuenta su drama, le cuenta, imagínense una madre que está a punto de perder a sus hijos y ser vendidos como esclavos. Era terrible lo que estaba pasando, sinceramente era terrible. Pero el profeta le dice algo que quiero que lo podamos centrar el mensaje. Le dice: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Fíjese que ella estaba en una situación límite de la vida y la solución para el problema estaba en la casa. Él le dice: declárame qué tienes en la casa. Y allí le da una estrategia del Espíritu, obviamente. Le dice: pide vasijas prestadas y ese poco aceite que tienes empieza a volcarlo. Tú y tus hijos en la casa, tú y tus hijos en la casa, enciérrense. Y allí empiecen a volcar el aceite en las vasijas, y dice la Escritura que se empezaron a llenar y llenar. Comenzó un milagro creativo. Ese poco aceite que tenían en una tinaja sirvió para llenar todas las tinajas que tenían vacías. Pero más allá de ese milagro, luego salen y le dicen al profeta: ¿y ahora qué hacemos? Se llenaron todas las vasijas. Vende el aceite, paga a tus acreedores, y ponga atención porque le dice: y de lo que les sobre, vivan en este tiempo. Tremendo milagro de provisión, como Dios sabe hacerlo. Pero el énfasis de esta palabra no es ese milagro ni la provisión, sino quiero mostrarte que hay cosas que Dios tiene en nuestras casas. Nadie pensó que ahora el pastor pueda estar aquí predicando solo en la iglesia, como pueden ver, la iglesia que está ahora solo con los que nos ayudan a grabar estas reuniones, y ustedes allí en la casa. Y yo quiero que entiendas y pongas mucha atención, porque de la casa de esta mujer podía salir la solución o podía llegar la muerte. Había solo dos caminos en esta realidad: o llegaba la solución o se terminaba todo para ellos. O era un lugar, o la casa se convertía en un lugar de desierto, de muerte, de soledad, o en la casa se convertía en un lugar de avivamiento. Yo quiero que entiendas, porque fue una situación inesperada, como la que estamos viviendo, como la que Dios ha permitido, que no sabemos por qué, todavía no entendemos el propósito del por qué esta situación impensada, que nadie la deseó, está entre nosotros. Pero quiero decirte algo: en tu casa hay una salida, en tu casa está la puerta para que tu casa y tu realidad se conviertan en un avivamiento o en un lugar de dolor y de muerte. Mis hermanos, yo quiero que no menosprecies lo que Dios puede hacer en tu casa. Quiero que tomes valor de este tiempo en el cual estamos en casa, encerrados, ni siquiera podemos congregarnos. Pero ¿qué actitud tienes tú espiritual en este tiempo? ¿Cómo estás, por ejemplo, mirando esta reunión? ¿Atento, comprometido allí, metido en la palabra, en la adoración? ¿O estás haciendo, entre otras cosas, allí el teléfono, el computador, el televisor, sonando esto que Dios está hablando a tu vida? Porque en tu casa está el futuro. Este tiempo, lo que va a ser Dios por delante, pasa por tu casa. De esta pandemia podemos salir o encendidos en un avivamiento por causa de lo que pasa en casa, o podemos salir arruinados espiritualmente hablando, moribundos espiritualmente hablando. Depende de que entiendas de que Dios aún en tu casa quiere y puede hacer cosas grandes. Dios tenía para esta viuda la solución en la casa.
Diga conmigo, en la casa. En mi casa, dígalo con personal, en mi casa está la salida. En mi casa está la puerta a un avivamiento. Es la decisión que tú y yo tomemos en nuestras casas lo que va a determinar la salida para nuestras realidades. Quiero mostrarte por la palabra del Señor que Dios tiene muchas cosas que las quiere hacer en nuestras casas. ¿Sabe? Le voy a mostrar varios ejemplos bíblicos. En el libro de Hechos, capítulo 2, la llegada, el nacimiento de la iglesia bajo la unción del Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 4, cuando viene la unción sobre los 120 que estaban, ¿sabe dónde? En un primer piso de una casa. En un aposento alto, en un lugar alto. Estuvimos allí por misericordia del Señor hace 3 años en Israel y pudimos estar en ese lugar. Créame, es un lugar como si fuera esto de ancho así hasta aquí. Es un lugar que muy apretados podrían entrar 120 allí. Allí estaban. Era un aposento alto, una planta alta de una casa. Y en ese lugar nace la iglesia. En ese lugar viene la unción sobre los 120 y comienza y nace la iglesia que hasta el día de hoy sigue avanzando y creciendo. Y esa unción y ese fuego cayó en una casa, en un aposento alto. ¡Qué tremendo! ¿Dónde comenzó la iglesia? Bajo la unción del Espíritu Santo, en una casa. Ahí ese lugar, el aposento alto, fue el que eligió Dios para venir con el Espíritu sobre esos 120 que estaban esperándolo y deseándolo. Por eso te digo, no sé cuál sea tu actitud a las cosas espirituales en este tiempo, allí en la casa, porque esos 120 no estaban distraídos, no estaban en 1000 cosas, estaban metidos en las cosas espirituales, esperando la promesa que Jesús les había hecho. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de los altos. Entonces me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. No se vayan de Jerusalén. Fíjese qué tremendo la actitud espiritual en la casa. Vuelvo a repetirlo, en mi casa. La actitud espiritual que tomes va a determinar todo. Cómo salgas, cómo avances, cómo sigas en esta etapa de tu vida. La actitud espiritual en la casa. Te voy a dar otros ejemplos en Hechos, algunos ejemplos salteados. En Hechos 10, versículo 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles era derramado el don del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esta unción cayó en la casa de un hombre que ni siquiera era judío, pero era temeroso de Dios. Y Dios preparó para él un avivamiento, para él y toda su familia. ¿Sabe dónde? Diga conmigo, en su casa. El Señor envía a Pedro a predicarle a él porque era un hombre temeroso. Este hombre llamado Cornelio era un hombre temeroso y abrió su casa. Y allí fue Pedro sin saber a lo que iba. Pero en esa casa donde eran todos gentiles, no eran judíos, solo los que habían ido con Pedro. Y en esa casa que eran gentiles, pero había alguien que tenía hambre de las cosas de Dios. En esa casa cayó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzó un avivamiento a los gentiles en la casa de un hombre con hambre de Dios. Y vuelvo a repetirte, ¿cuál es tu actitud en este tiempo? ¿Cuál es tu actitud espiritual? Porque hoy tenemos la iglesia aquí vacía y hoy nos toca predicar aquí desde la iglesia, y ustedes pueden ver aquí que estamos cumpliendo todas las reglas y estamos predicando para que ustedes puedan estar con nosotros allí a la distancia, aunque la iglesia está vacía. Pero allí en tu casa, en tu hogar, allí en medio del lugar donde tú estás, tú puedes provocar que Él venga, tú puedes provocar que Él descienda, tú puedes provocar que tu casa se convierta en un lugar de avivamiento, y cuando salgamos de esta pandemia, tu familia esté encendida en el fuego del Espíritu Santo. Diga conmigo, en mi casa. Cornelio, ¿dónde empezó el avivamiento a los gentiles? En mi casa.
Pero ¿cuál fue la diferencia entre la casa de Cornelio y la casa de quizás otros gentiles? El hambre por las cosas espirituales, el hambre por la presencia de Dios. Comenzó todo en una casa. Hechos capítulo 9, versículo 10 nos habla de la conversión de Saulo de Tarso. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima y que recobra la vista. Mire, esta casa, la casa de un tal Judas, fue donde estaba Saulo luego de su conversión. En Hechos capítulo 9 le aparece el Señor y él cae por tierra y queda ciego, y lo llevan a la casa de este tal Judas. Y el Señor manda, dice esta palabra, el Señor manda a Ananías a poner las manos sobre él y a sanarle. Pero este hombre no era cualquier hombre. Este hombre llegó a ser el apóstol Pablo. Mis hermanos, el apóstol Pablo recibió la unción y recibió la sanidad, recibió la visión, y Dios restauró sus ojos para poder comenzar ese ministerio que Dios tenía para él en la casa de un tal Judas. Allí vino Ananías, allí vino la unción, y allí comenzó lo que se iba a convertir en el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Está escrito por las manos, guiados por el Espíritu Santo, pero por las manos de ese hombre que fue tocado en la casa de un tal Judas. En la casa, diga conmigo, en la casa. Yo quiero que entienda que la mayoría de las grandes cosas ocurrieron en casas. ¿Sabe? La palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece 18 veces, pero la obra de Dios en hogares ocurre 39 veces. En la iglesia, la palabra iglesia aparece 18 veces, pero la manifestación del Espíritu Santo en casas, 39 veces en el Nuevo Testamento. ¿No le parece tremendo? ¿No le parece que hay un mensaje de Dios allí? Este tiempo no es casualidad. Tú puedes decidir, como la viuda que tenía a sus 2 hijos a punto de perderlo, que en tu casa ocurran milagros, que tu casa sea un lugar de avivamiento, o que tu casa sea un lugar de perder cosas valiosas. Tu actitud a estas reuniones, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás ahora conectado a esta reunión? ¿Estás con una actitud espiritual, amén, recibiendo la palabra junto a tus hijos? ¿O está cada uno en sus cosas y allí por cumplir en algún lugar sonando la reunión? Esas decisiones son las que cambian tu futuro a la salida de esta pandemia. Esas decisiones con los devocionales, cómo estás haciéndolos, lo estás haciendo o no lo estás haciendo, esas decisiones son las que cambian la salida de esta pandemia, cómo saldrás. Los devocionales, los discipulados, las reuniones entre semana, las conexiones, las reuniones por Zoom, esas decisiones son las que hacen que puedan salir de esta pandemia en un avivamiento, con la familia restaurada, con la bendición y la provisión de Dios en sobreabundancia, o que pierdas cosas valiosas como estuvo a punto esta mujer de perder a sus 2 hijos. Una pandemia no nos puede apartar de la oración. Una pandemia no nos puede apartar de la Biblia. No nos puede hacer dejar de dar a Dios nuestras ofrendas y diezmos. No nos puede apartar de la vida de comunión con el Espíritu Santo. No nos puede. La iglesia tiene la capacidad de renacer, de reinventarse, de salir de sus formatos y comenzar a marchar o a funcionar de otra manera. Le pasó en el libro de los Hechos. Fueron atacados, fueron perseguidos y tuvieron que
hacerlo de otra manera, pero lo que hicieron fue más poderoso, lo que hicieron fue más glorioso. Y mis hermanos, tengo en mi corazón la certeza que Dios quiere en este tiempo en tu casa, que comience un tiempo poderoso de avivamiento en tu casa. La Biblia nos habla más ejemplos, tengo muchos más. Pablo y Silas fueron llevados presos en Hechos 16 y dice el verso 30 que luego de que tembló la cárcel y el carcelero se iba a matar y ellos le gritan de adentro: no te hagas daño, estamos todos bien. Dice el verso 30, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Escritura, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjese la conversión del carcelero de Filipo y toda la familia. ¿Dónde ocurrió? ¿En el templo? ¿En una cruzada evangelística? ¿En un seminario bíblico? No, la conversión del carcelero de Filipo y toda su casa ocurrió en su casa propia, en su misma casa. Esta pandemia tiene que ser un motivo, este encierro, de que tu casa sea avivada, que tu familia sea convertida, que los tuyos se vuelvan a Dios. Es una oportunidad, mis hermanos, estas reuniones en casa es una oportunidad de que la familia sea avivada, la familia reciba la vida del Espíritu, la unción, el poder para vencer todas las circunstancias. ¿Dónde? En tu casa. Pero depende de tu actitud espiritual. Dice esta Escritura que al otro día él y todos los suyos salieron convertidos de ese lugar. ¿Sabe? Un último ejemplo en Hechos 21. La Biblia nos habla de un hombre llamado Felipe, que fue diácono, que fue uno de los servidores. Pero en Hechos 21 dice que los apóstoles fueron a la casa de Felipe. No fueron a una iglesia y se encontraron allí para buscar a Dios. Fueron a la casa de Felipe. Y en esa casa, Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Mire, este hombre formó su ministerio, afectó toda su familia y la obra del Espíritu Santo era poderosa en la familia de Felipe, en la casa. Se conoce como la casa de Felipe. La casa de Felipe. ¿Sabe? La obra de Dios en muchos de sus hijos, en muchos de nosotros, comienza en la casa. Y quiero cerrar con esto. Cuando nosotros estábamos en el peor desierto, llegó para nosotros una oportunidad que hasta el día de hoy estamos caminando en ella. ¿Sabe dónde llegó ese video que vimos con la pastora Morina de 30 segundos? En casa. En casa. En medio de un desierto llegó una palabra, llegó un video, ni siquiera audio tenía. Era un video de nuestro pastor predicando las multitudes, las sillas de ruedas vacías, de los enfermos que habían sido sanados, paralíticos que habían salido caminando. Y ese video no llegó en una cruzada. Yo fui a muchísimas a buscar algo de Dios. Ese video llegó a casa. ¿Sabe? La primera liberación que me tocó ministrar en mi vida de pastor, ¿a dónde fue? En una casa. Me enviaron a ministrar liberación en una casa y fue una experiencia impresionante. Pero en esa casa yo tuve mi primera experiencia de liberación. El Espíritu Santo obró y Él hizo libre a esa mujer que estaba terriblemente endemoniada y atormentada. Y a los días toda la familia estaba convertida a Jesucristo. Mi primera experiencia con el mundo espiritual de las tinieblas enfrentando. Y fue en una casa. Y la segunda fue en mi casa. Me llevaron a alguien para ministrarle liberación y estuvimos hasta la madrugada ministrando allí. ¿Dónde? En mi casa. Mis hermanos, la obra de Dios en muchísimos ejemplos se desataron en hogares. Desde el aposento alto en adelante, Dios obró en las casas de su pueblo. Yo no sé por qué. Y tengo una advertencia para ti. ¿Qué actitud estás tomando en este tiempo en tu casa con la familia? ¿Cómo están preparándose para el servicio? ¿Están atentos a lo que Dios va a hablarle? ¿Están allí comprometidos con lo que Dios está ministrándonos, con la palabra que se suelta? ¿O estás como si estuvieras en un picnic mirando un video allí? Tu actitud
en la casa, en este tiempo, va a decidir cómo termine esta pandemia para ti. Vuelvo al pasaje original. ¿Qué tienes en la casa? Le dijo el profeta a la viuda. Te pregunto, ¿qué tienes en tu casa ahora? ¿Tienes un culto con nosotros aquí? ¿O estás en cada uno en sus cosas? Y esta reunión es algo más de tus cosas. Esa decisión que estás tomando determina cómo vamos a salir de esta pandemia o cómo va a salir tu hogar de esta pandemia. Esta decisión, esta actitud espiritual que tomas sobre las reuniones en las casas, sobre este tiempo de aislamiento, son las que va a determinar cómo salga tu hogar de esta pandemia. Puedes terminar en un avivamiento en todas las áreas y aún económico, como le pasó a la viuda. O puedes perder cosas muy valiosas que nunca las recuperarás, como casi le pasa a la viuda. Todo va a depender de cómo tomes tu decisión en este tiempo allí en tu casa. Oro al Señor que no nos encontremos a la salida de esta pandemia con una iglesia apagada, fría, moribunda, sino que salgamos de esta pandemia y nos reencontremos con una iglesia llena de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo un lugar en tu casa, porque estos servicios fueron servicios importantes en tu casa, porque esta palabra fue recibida con una actitud espiritual. ¿Cuándo? En tu casa. Recuerdo el primer domingo cuando comenzó la pandemia. Estaban todos en sus casas con sus chaquetas de ujieres, de army, los niños con las chaquetas, con las remeras del coro. Estaban todos allí listos. Te pregunto, ¿cómo estás hoy en la casa? ¿Cómo está la familia hoy? ¿Está reunida allí en este servicio? Estas decisiones son las que marcan lo que va a pasar en años por delante. Te amonesto en el Señor a que analice lo que estamos hablando, porque la viuda tenía en la casa la vida y la muerte. Estaba en su decisión. Yo te animo a que escojas la vida espiritual. Yo te animo, si eres padre de familia o la mamá que está a cargo de la vida espiritual de la familia, que pongas allí a tu familia en una actitud espiritual. Y si te has equivocado y si estos 2 meses te has enfriado, estos casi 3 meses te has enfriado, digas, no, esta casa se vuelve a Dios. En esta casa los domingos hay culto, el jueves hay culto, el viernes hay culto. Esta casa el lunes tenemos la reunión con los pastores y nos volvemos a la vida espiritual, nos volvemos a la oración, nos volvemos a la palabra. Y yo te digo, si lo haces, vamos a salir de este tiempo a un gran avivamiento en todas las áreas, incluso la económica. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te pido por cada casa de mis hermanos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, aunque no podamos todavía congregarnos, que ellos entiendan que la actitud espiritual que tomen en sus casas va a determinar cómo salgan. Señor, así como la viuda tenía la solución en sus casas, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada una de las familias de la iglesia pueda entender, Señor, que no está aquí, Señor, el resultado. Claro, extrañamos y vamos a volver pronto, pero es la actitud espiritual que cada uno de mis hermanos tome en su casa. Padre, yo los llamo, yo los exhorto, yo los llamo en el nombre de Jesús a que sean conscientes y responsables de que estos servicios son para que ellos allí en la casa estén conectados, ellos allí en la casa estén encendidos y avivados. Y yo declaro sobre tu casa que pronto volveremos a estar aquí, pero bajo el fuego. Tu casa saldrá encendida en un fuego de avivamiento en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.